Me empezó a llevar un representante aquí en Madrid y me presentó a un primer casting de tele y vi que es que no quería dedicarme a otra cosa, que había encontrado mi lugar. Puedo dar, tal y como está la profesión ahora mismo, me puedo dar con un canto en los dientes. He pasado series como Hospital Central, La que se avecina. Lo último que he hecho en tele ha sido para El secreto de Puente Viejo. Como explicaron ayer, parece que su empresa funciona de un modo muy satisfactorio. He hablado con mis abogados y no hay ningún pleito pendiente ni deudas que satisfacer. Así que por ese lado está todo correcto. Como le dije, era un negocio seguro. Comprenderán que debía comprobarlo. Ahora mismo estoy con una obra de teatro para el María Guerrero, Malditos 16, y bueno, a puntito de estrenar y con los nervios a flor de piel. Bueno, estamos llegando al María Guerrero y es el primer día que pisamos el teatro porque hemos estado ensayando en otra sala, en la sala de Almendrales, que también es del Centro Dramático Nacional. Y nada, aquí estamos, estoy nerviosa la verdad, porque me da así como tal. Pero bueno, me entro a ensayar, ¿vale? Pues trata de 4 adolescentes que a los 16 años, en el momento más difícil de su vida, pasaron por un intento de suicidio. Es verdad, volvías locos a los canales contando paseos. ¿Tú te sentabas? No sé, no me acuerdo. El compañerismo en esta profesión es muy importante y la verdad que me ayuda, nos intentamos aportar ideas, oye, pues esto no lo he visto así, pues esto está perfecto, tal. Y bueno, hemos hecho mucha piña, ¿no? Nunca son tan grandes. Como este dolor, este único dolor. El dolor de estar vivos. Ha sido un gustazo coincidir con ella porque es una tía súper generosa, muy creativa y así, bueno, es una nueva, ahora es compañera y va a ser una nueva amiga para el resto del camino. Sí, pues tía, que muy fuerte, que mi familia es de Formiche Alto. Pues es que no sé dónde está Formiche, ¿verdad? Pues Formiche está entero, ¿eh? Formiche. ¿Tú no eres en Sí, Aragón? pero no lo conozco. Yo conozco más la parte de Huesca. Mis 2 abuelos son de Aragón. Siempre que conozco a la gente maña es como que me cae muy bien. Hay algo ahí muy familiar. Para interpretar un papel normalmente me suelo documentar bastante. He sido más de buscar mis propios métodos, ¿no? Todo lo que he ido sacando de escuelas me he hecho mi propia mochila y a partir de ahí con todo eso trabajo. Soy una persona muy intuitiva que de momento me está funcionando, pero bueno, con mis pequeñas herramientas y también con todo lo que te aporta el director y los compañeros. No está en la lista y os queda raro, pues lo vemos a ver cómo lo podemos reconducir y resituar. Vale. Andrea la conocimos en el casting. Es una actriz que tiene mucha ternura, tiene mucha dulzura, pero también tiene mucha fuerza. Vamos, está siendo un placer trabajar con ella. Subirme al escenario es una gran responsabilidad. Yo cada vez que acabo una obra salgo del teatro no crecida, ¿no? Pero salgo llena de vida.